Más de las noticias de Chile a continuación, si me permite un segundo, por favor, señor director, para poderla mostrar acá. Hemos entrado a El Mercurio. La noticia fue colocada hace 10 minutos atrás. Santiago dice: la presidenta Michelle Bachelet señaló que le pidió la renuncia a todos sus ministros esta noche, que se tomará 72 horas para rearmar su equipo de gobierno. No quiero, dice, vamos a la tercera línea, no quiero hacer las cosas a la loca ni aceleradamente. Le he pedido también a los ministros que en este periodo sigan trabajando con fuerza hasta que yo decida. Yo no quiero hacer cosas que resulten más mal. Soy seria, dice la presidenta de Chile. ¿Qué tal? ¿Ah? A 14 meses, aclara aquí El Mercurio, de su segundo mandato, y tras conocerse una nueva encuesta que revelaba una mayoritaria desaprobación ciudadana por la marcha de su gobierno. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted? Nos acompaña esta noche para hablar del tema de la Haya y estos otros temas también Karen Longaric, académica y experta en el tema marítimo, a quien le agradezco muchísimo haberse tomado su tiempo. Karen, yo sé que usted tiene un tiempo contadísimo y le agradezco, pero de sobremanera que esté aquí con nosotros esta noche. Bienvenida. Gracias, John. Un gusto estar acá. Un gusto. Le pediré a usted un análisis de este tema. Encuesta Adimaric, desaprobación a Bachelet, lanza su punto máximo, dice, en este mandato. El respaldo a la mandataria se mantuvo estable y alcanza un 31%, en tanto el rechazo al gobierno llegó a su mínimo, con un 70%. Solo observado un nivel así durante las movilizaciones estudiantiles del año 2011. Estaba en 36% Bachelet hasta hace poco, ahora está en 31%. A 5 puntitos de lo que fue la peor popularidad del expresidente chileno Piñera, ¿no? De Piñera, sí, de Piñera. Es delicada la situación, ¿no? Delicada, pero es de suponer que los problemas sociales que hay en Chile son los que inciden enormemente en ese descenso de popularidad, y probablemente también la cuestión marítima, ¿no? La política exterior marítima que está llevando adelante, que en todo caso ha sido bastante agresiva y sin el debido tino que merece la diplomacia, ¿no? La pregunta, por lo que nos atañe en relación al mar, ¿será Heraldo Muñoz? No creo. Me parece que sería una muestra de debilidad muy fuerte, ¿no? Creo que no es el momento oportuno, así hayan serios cuestionamientos a él, pero creo que no les conviene políticamente, ¿no? Gracias, Karen. Vámonos con Carlos Antonio Carrasco, por favor, diplomático boliviano, catedrático del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de la Universidad de Francia. Está en Holanda en este momento. Otra vez, espero no pescarlo en pijamas, don Carlos Antonio Carrasco. Doctor, un abrazo grande a usted hasta Holanda. Muy buenos días allí, 4 de la madrugada y algunos minutos. Doctor, bienvenido. Gracias, John. Me alegra estar en contacto con usted en este día tan especial. Don Carlos Antonio Carrasco, vamos con usted, sus primeras impresiones de esta jornada, los alegatos bolivianos en La Haya, por el tema de la competencia o no de este tribunal para tratar nuestra demanda. Sí, bueno, he escuchado el resumen que hace un momento ha hecho usted y me parece impecable, pero daré algunos elementos adicionales. Primero, el escenario en el que se ha desarrollado, que no ha sido el mismo que en el turno anterior de Chile. Solamente han estado 13 jueces de 15. Uno que se excusó, como usted sabe, James Crawford de Australia, por haber cooperado con Chile en algún litigio anterior, y otro, Pat Robinson de Jamaica, que no apareció y hasta ahora no sabemos las causas. En todo caso, otra notoria ausencia fue la de Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones de Chile, que no estuvo en La Haya, pero sí se fue a Roma, al Vaticano precisamente,
y no es, yo creo, su misión encomendarse a Dios para que le vaya bien. Veremos en adelante cómo están las cosas. Prosiguiendo con, usted lo ha dicho, el equipo boliviano ha dado una sorpresa. La sorpresa es que en calidad ha sido, yo creo, muy superior al equipo legal chileno, sin desmerecer los méritos de quienes lo están asesorando. Veremos qué es lo que ha hecho este equipo. En primer lugar, ha ratificado de que no se trata la demanda boliviana de una revisión del Tratado de 1904. Eso ha quedado perfectamente claro, porque se ha aducido de que no hemos pedido ni revisión del tratado, ni modificación de fronteras, etcétera. No se toca el Tratado de 1904. La segunda clarificación se refiere a la Constitución Política del Estado, en la que correspondió a uno de nuestros abogados también clarificar que los preceptos constitucionales de retorno al mar no se refieren exclusivamente a ese tratado, sino a muchos otros tratados que la cláusula 9 transitoria ha tratado en la gestión parlamentaria pasadas. Por el contrario, se ha reafirmado de que ha habido negociaciones con Chile, de que ha habido compromisos insatisfechos, y que quedó perfectamente notorio el ofrecimiento chileno desde 1904, en que no quedó zanjado este problema del acceso al mar. Lo que sí refutará Chile seguramente mañana, es que la delegación boliviana se ha ocupado poco del tema central de este llamado minijuicio, que es acerca de la competencia o incompetencia de la Haya. Con todo, han abundado nuestros abogados en ver que, puesto que no ha sido solucionado el acceso al mar en 1904, antes de 1948 y después, este es un tema pendiente. Eso por el momento, John. Si tiene alguna pregunta. Gracias, doctor, por el resumen. Le agradecemos de sobremanera. Marquemos un poco la cancha de los aspectos de la posición boliviana. Le pido, Karen, no sé si hago bien en decirle que quizás estas líneas demarcatorias de la cancha donde se está jugando el tema son derechos expectaticios, el Tratado de 1904, el Pacto de Bogotá. Creo que han sido los puntales para no solamente el argumento chileno, sino la defensa boliviana también. Efectivamente, John. Bueno, hay que tomar en cuenta primero que la demanda boliviana se funda en una figura jurídica del derecho internacional público, que son los actos unilaterales de los estados que surten efectos vinculantes frente a otros estados. Esto en realidad deja de lado lo que mal se ha venido llamando derechos expectaticios, porque los derechos expectaticios es una figura más bien del derecho civil, no del derecho internacional. ¿Hacemos mal en hablar de derechos expectaticios? Y yo creo que sí, porque la figura jurídica como tal no existe en el derecho internacional, sino más bien se la denomina como actos unilaterales de los estados con efectos vinculantes hacia otros estados. Estos actos unilaterales, promesas, pronunciamientos de un estado generan derechos en otros estados, ¿no? No debería llamarse derechos expectaticios, sino únicamente derechos que el estado aludido tiene, ¿no?, la posibilidad, la facultad de reclamar el cumplimiento de esos actos. Es por eso que en la demanda Bolivia cita una serie de hechos históricos, empezando de 1895, pasando por 1920, 21, 26, 1950, 1965, 75, etcétera, etcétera. Todos ya sabemos, ¿no?, esa referencia cronológica de momentos en los que Chile
a través de sus autoridades gubernamentales, se comprometió a solucionar el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Esos pronunciamientos generaron efectos jurídicos respecto a Bolivia, quien hoy reclama su cumplimiento. El hecho, doctor Carlos Antonio Carrasco, de que el gobierno o los gobiernos chilenos le hayan venido prometiendo a Bolivia establecer mesas de diálogo, negociación del tema del mar, ¿esto genera derecho? Yo creo que eso es bueno explicarlo a toda la gente en general, porque es el piso en el cual estamos poniendo los pies para ir a La Haya, ¿verdad? Bueno, esto sí, como ha explicado, es la doctora Karen, ¿verdad? Que está ahí. Sí, así es, doctor. Como lo he explicado muy bien, es un acto unilateral de un Estado que sí genera derechos. Pero aquí viene, dentro del juicio, se verá esto el viernes cuando Bolivia responda, la pregunta impertinente del juez John Greenwood, que señala, que pide precisión de la fecha en que se hubiera hecho algún acuerdo con Chile a este respecto. Esta pregunta es impertinente y tramposa porque nos conocemos la naturaleza que va a desarrollarse después. Puede generar una polémica respecto, uno, a la fecha, y dos, de dónde y cuándo se puede concretar, se puede mostrar, se puede probar de que ha habido un acuerdo con Chile a este respecto. Ahí me hago un paréntesis, John, porque conocíamos de antiguo los antecedentes de este juez. Yo no sé por qué motivo no se lo recusó antes. Ahora me parece que sería un tanto tarde. Pero realmente aquí la presencia de ese juez es totalmente impertinente en cuanto se refieren a la posición boliviana. Doctor Carrasco, permítame por favor, John Greenwood ha sido asesor en el diferendo marítimo limítrofe entre Perú y Chile, fue asesor de Chile. Usted me dice, ¿es tarde para recusarlo? ¿Lo tendremos que seguir aguantando ahí? Bueno, podría hacerlo, no estoy muy seguro si el procedimiento lo permite, pero da la impresión que lo recusamos porque ha comenzado a hacer preguntas inconvenientes. La recusación hubiera podido ser hecha antes, y eso es lo que yo no explico, cómo se dejó la presencia de este juez cuyos antecedentes ya se conocían. Bien, gracias, doctor Carrasco. Karen, a ver, esta pregunta de fondo, que se le hicieran, y además, Mesa, si podemos establecer por favor la respuesta, unos segundos ahí, que da varios años, la respondió a la prensa. ¿En qué fecha? Miren ustedes la pregunta de este juez, que tiene que responder Bolivia a las 11:30 el viernes, ¿no? ¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación de acceso soberano? Wow. El doctor Carrasco dice impertinente la pregunta. ¿Cómo califica usted, Karen, esta pregunta? Bueno, yo en principio, John, no sé si soy excesivamente ingenua o creo excesivamente en la imparcialidad de la Corte. Creo que no debemos ponernos susceptibles. Esa pregunta inmediatamente ha sido analizada por todos, ¿no? Pero esa pregunta puede ser impertinente para Bolivia y también para Chile, ¿no? En todo caso, yo creo que tenemos que confiar en la imparcialidad de la Corte y tenemos que confiar en la experiencia del equipo de abogados que defiende a Bolivia, porque todos ellos han participado en muchas lides judiciales en la Corte Internacional de Justicia y saben cuál es cuál es la medida que deben tomar en este momento. Pero además considero yo que la pregunta está dirigida a que Bolivia indique cuál de esos actos unilaterales que menciona en su demanda cree que efectivamente han surtido efectos jurídicos hacia Bolivia que le permiten reclamar una negociación. Ver, yo entiendo, perdón, Karen, esta pregunta bajo el siguiente tenor.
¿En qué fecha mantiene Bolivia que concluyó un acuerdo respecto de la negociación de acceso soberano? La pregunta es, ¿y cuándo, no, se estableció que iban a negociar acceso soberano? Por eso, John, hay fechas que ha mencionado Bolivia en la demanda. Está 1950 concretamente, está 1975, está 1983, ¿no?, a través de la Asamblea de la OEA. En 1950 hay un intercambio de notas. Claro, ahí puede haber una doble intención de parte del juez, porque puede decir, bueno, jurídicamente ese intercambio de notas no se configura en el espacio de los actos unilaterales de los estados, porque un intercambio de notas es prácticamente un tratado, entonces esto pertenece al ámbito del derecho de los tratados, ¿no?, con lo cual queda excluida de la figura que nosotros hemos fundamentado en la demanda. Okay. ¿No? Nosotros estamos exponiendo que muchas veces Chile nos prometió sentarnos a hablar del tema del mar, pero con soberanía es la pregunta. Siempre con soberanía. En 1950 se habló de soberanía, en 1975 se habló de soberanía, en 1983 en la resolución de la OEA se habló de soberanía, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es que tengo la impresión que el juez quiere tal vez encontrar algún elemento en una de esas negociaciones que pueda excluir a dicha negociación de la figura de los actos unilaterales en la cual Bolivia ampara su demanda. Trampa. Puede ser, como le digo, puede ser que argumente que 1950, todo lo que se dio en 1950 no constituye un acto unilateral con efectos vinculantes a Bolivia, sino más bien pertenece a otro ámbito del derecho internacional que son los tratados. Y puede ser que en 1975 también le niegue esa calidad porque en su momento Chile hizo conocer esa negociación al Perú, ¿no? Y podría también desvirtuar la calidad de acto unilateral por el hecho de que por medio está el Tratado de 1929 suscrito con el Perú. En fin, el análisis jurídico es complejo, no es sencillo en la demanda ni en la excepción planteada por Chile. Los periodistas chilenos, reitero, muy agresivos. Ellos se lanzaron con Carlos Mesa hoy a hacerle esta pregunta precisamente. ¿Y en qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto a la negociación de acceso soberano? Y salió a responder machamente, Mesa. Vamos a ver. Un enclave, un corredor, un enclave. 1920, 1923, 1926, 1947, 50, 1961, 1975 y 1983. Muchas gracias. Bueno, ya saben que tendremos bastante argumento el día viernes cuando le toque nuevamente a Bolivia hablar en la Corte de la Haya. Doctor Carlos Antonio Carrasco, Chile dice, Bolivia argumenta más sobre expectativas más que en el aspecto legal. ¿Nos quiere hablar del tema que nosotros hablamos, sobre otras cosas, dijeron los chilenos hoy sobre la posición boliviana? ¿Qué impresión le deja a usted esto? Sí, como se ha dicho, han habido compromisos y intercambio de notas antes y después de 1948, eso es importante. Pero la pregunta no ha sido ingenua. Además, concluir en inglés rima con perfeccionar un acuerdo, y podría ser ese el ángulo, la intención de la pregunta del juez. En todo caso, John, hay otro elemento interesante, porque en una entrevista a la embajadora María Teresa Infante en La Haya, le preguntan si estas negociaciones son efectivamente vinculantes, y su respuesta fue muy interesante analizarla, porque dijo: las negociaciones son reversibles, dando a entender que solamente los tratados serían intangibles, de manera que ya se están curando en salud los abogados de la parte chilena. Por otro lado, haremos cábalas qué va a pasar mañana
cuál va a ser la posición chilena. Seguramente van a evitar entrar al fondo del problema y van a insistir, persistir, firmar de que la interpretación del artículo 6 inhibe a la Corte de conocer el caso. El Pacto de Bogotá, me está hablando doctor Carlos Antonio Carrasco, el abogado iraní que es parte del equipo boliviano, explicaba que es competente el tema de La Haya. Karen, ¿cómo le explicamos esto a la gente del Pacto de Bogotá? Bien, muy brevemente, el Pacto de Bogotá es un instrumento que suscribieron los países americanos con el propósito de solucionar las controversias emergentes entre ellos. A partir de eso, los países que han suscrito ese pacto aceptan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, Chile suscribió el pacto, Bolivia suscribió el pacto, pero existe ahí un artículo que es el 6º que señala que esos mecanismos previstos en el pacto, que son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y la vía judicial, no serán aplicables a aquellas controversias que fueron solucionadas, ¿no?, a través de tratados suscritos antes de la aprobación del pacto. 1904, a eso se refieren, ¿no? Los chilenos. Ese es el fondo, es la base jurídica de su excepción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como muy bien explicó la abogada, la profesora Chemelier. La profesora Chemelier me encantó, me gustó muchísimo. La relación jurídica que hizo fue fenomenal. Igual el profesor Payán, ¿no? Fueron espectaculares. Ellos señalaban, ambos, que las negociaciones a las que Chile se avino, en las que Chile impulsó con Bolivia, fueron previas a la suscripción del pacto y también posteriores a la suscripción del pacto. En ese sentido, en ningún momento Chile, ¿no?, argumentó de que de por medio había un tratado que era un óbice para hacer una negociación tendiente a solucionar el enclaustramiento de Bolivia. Entonces, ¿por qué en este momento lo hacían? Y concluía con una frase muy interesante la profesora Chemelier. Decía, aquí no valen las argumentaciones políticas, aquí lo que valen son las argumentaciones jurídicas, y tiene que haber una explicación a esto, ¿no? Entonces, la base jurídica de la excepción de ellos es el artículo 6 del Pacto de Bogotá, y dicen que, bueno, el tratado es intangible. Pero yo creo que lo mejor que ha ocurrido en los alegatos, en ambos alegatos, es el haber reconocido, ¿no?, que en el fondo todas las negociaciones que se adelantaron, que se impulsaron, dejaron de lado el Tratado de 1904. Nadie cuestionó la validez del Tratado de 1904. Bolivia no lo está haciendo. ¿Y por qué Chile quiere forzar esa figura en el marco de la demanda? Bueno, el debate jurídico es bastante complejo. Se ha hablado mucho del tratado, del Pacto de Bogotá en sus artículos 6, en el artículo 31, el 34, etcétera, de los artículos de la Constitución Política, y bueno, en torno a ello va a girar todo este proceso de las excepciones, ¿no?, hasta que se dirima. Pero lo que viene mañana y pasado es muy interesante, porque mañana Chile tiene la última oportunidad de refutar los argumentos vertidos hoy por Bolivia y vertidos anteriormente en forma escrita. Y el viernes Bolivia tiene la mejor parte, porque puede refutar lo que Chile dijo, lo que Chile dirá mañana, y cerrar su participación ratificándose en toda su tesis jurídica. A veces es bueno, ¿no?, ser segundo que primero, ¿no? Es mejor en estos casos, sí, es mejor. Doctor Carlos Antonio Carrasco, y yo le agradezco mucho su participación desde Holanda hoy. Siga instruyéndonos desde allá y viendo de cerca todo lo que está aconteciendo, por favor. Pero al final ese criterio que no me respondió, que claro, es muy válido, por favor. Dice, Bolivia argumenta más sobre expectativas que en el aspecto legal, dicen los chilenos. ¿Usted qué opina?
No, como lo acaba de decir la doctora Longarich, la argumentación legal de nuestros abogados ha sido impecable y todo lo contrario, se ha dado un sustento jurídico a nuestra demanda. Lo que yo quisiera también remarcar del equipo boliviano es que es más fresco en ideas, en dialéctica y hasta en edad. Han habido dos juristas relativamente jóvenes que son Fortó y Payán, que han rebatido con toda propiedad a sus viejos maestros que constituyen el equipo chileno, como por ejemplo el profesor Dubuy. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo interesante. Como usted ha debido ver al seguir el debate, Chile se ha apoyado mucho en la escuela anglosajona. Sus abogados son de ese segmento geográfico. En cambio, Bolivia, inclusive todos los alegatos han sido hechos más bien en la lengua inglesa. En cambio, en la parte boliviana, en la lengua francesa. Eso supone también en cierto grado de mentalidad en las dos partes. Es un debate muy interesante, inédito, y va a arrojar mucha riqueza en la doctrina de esta fórmula un poco empleada de los actos unilaterales de los estados. En todo caso, va a ser un festival de argumentos académicos los 2 próximos días que quedan. Gracias, doctor Carlos Antonio Carrasco. Lo dejo dormir allá en Holanda. Unas horitas más a las 10:30, 10, 11, 12, cerca a las 2 de la tarde en Holanda serán los alegatos chilenos el día de hoy. Así es, y ahí también hay un encuentro de pocos periodistas bolivianos con una batería numerosa de periodistas y camarógrafos y fotógrafos chilenos. Es muy entretenido ver todo eso. Algunos dicen, ¿por qué no van más periodistas? Carlos Antonio Carrasco, gracias. Le agradezco. Karen Longarín, muchísimas gracias. Estos últimos segunditos yo quisiera dárselos a usted. Siempre nos olvidamos de detalles importantes. Hay un elemento muy importante respecto al artículo 6 del Pacto de Bogotá, que lo mencionó el doctor Payán, el profesor Payán. Él decía, en el momento de la suscripción del Pacto de Bogotá, el conflicto entre Bolivia y Chile estaba pendiente. Por lo tanto, no es un asunto que estaba zanjado por un tratado. ¿Y por qué decía pendiente? Porque si Chile se avino a una negociación el 1920, el 21, el 22, el 26, ¿por qué lo hizo? Porque consideraba que había un asunto pendiente, que el Tratado de 1904 no había solucionado el conflicto, es decir, no había solucionado este tema que lacera tanto a la relación de ambos países, que es el enclaustramiento de Bolivia, ¿no? En ese sentido, él dice, bueno, ¿por qué hoy reclaman si cuando entró en vigencia el pacto eran conscientes de que el conflicto persistía? Porque si no hubiese habido conflicto, no tendrían por qué haber iniciado ninguna negociación. Discúlpeme, deme 30 segundos más con Karen Longarín, por favor. Un representante chileno decía, no importa cuántas veces hayamos hablado, hayamos conversado, hayamos charlado, o nos van a prohibir charlar, decía. Pero cuando no llega a un final esta conversación, esta negociación, queda en vigencia el contrato escrito, decía. Como para decir, no importa lo que hablemos, si no llegamos a si no arribamos a ningún acuerdo, el contrato que está ahí, que era motivo de discusión, queda como está. ¿Esa es una válida explicación? No, porque jurídicamente eso lo puede rebatir un estudiante de derecho. ¿Por qué razón? Porque precisamente los actos unilaterales de los estados son expresiones, son pronunciamientos, son actos que no se han consolidado en un tratado, porque si se consolidaran en un tratado ya no sería un pronunciamiento, un acto unilateral, sino que sería parte del derecho de los tratados. Esto quedó en pronunciamientos, en promesas, que es lo que precisamente se configura como un elemento que va a ser exigible por el otro Estado. Esa es una palabra más correcta a derechos expectaticios, sino
que va a ser exigible, y en ese sentido Bolivia exige el cumplimiento de esas promesas. Y jurisprudencia sobre el tema ha sido citada ayer por los abogados del equipo boliviano en varias ocasiones. Han citado muchos casos en los que se puede configurar este instituto de los actos unilaterales. Me quedo con esto, maestra Longaric. Los actos unilaterales, lo que nos vino prometiendo Chile, ya charlamos, Sí. ya charlamos. Los actos unilaterales generan derecho, con efectos vinculantes, pero además exigibles. Exigibles, porque si no fueran exigibles, la Corte jamás hubiese aceptado un caso de esa naturaleza, y lo ha hecho. Han habido muchos casos. Me aferraré a algunos criterios que en Chile esboza la gente en los medios de comunicación. ¿Para qué, pues, se meten a hablar si hay un tratado? ¿Para qué ofrecen conversación, diálogo? Ahora que se arreglen, pues, los que están ahí negociando, ¿no? Los que fueron gobernantes de Chile. No lo digo yo, leanlo en las redes, ahí, en el mismo Chile. Gracias, Karen, le agradezco muchísimo. ¿Por qué? Gracias, doctor Carlos Antonio Carrasco, también desde Holanda.